Eh, Buen día a todos. Vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy. Por si hubiera alguien que no me conoce, me presento. Soy Sergio González, auxiliar del curso de Seminario de Sistemas 2, sección A, y organizador de esta conferencia. Sergio, solo nos vamos a grabar. Bien, ya lo estoy haciendo. Quiero agradecer a todos los que vinieron el día de hoy, y en especial a nuestro conferencista, Herbert Reyes, del cual pues hablaré un poquito de su currículum. Él estudió ingeniería en sistemas acá en la San Carlos, cerró este año y actualmente pues se encuentra estudiando una maestría en ingeniería con especialización en ciencias de la computación. Además de que tiene casi un año de estar trabajando en Banco Agromercantil. Entre sus roles está dar soporte y mantenimiento de modelos y módulos analíticos. También él se encarga de proponer, diseñar y ejecutar scripts que permitan construir los datasets necesarios para aumentar los modelos analíticos. Se encarga de la creación de orquestadores para la ejecución de modelos y módulos analíticos. Y también se encarga él de la calendarización de ejecuciones de modelos y módulos analíticos. Él, pues como verán, está bastante metido en todos los temas que vemos en clase. Además de que también él fue auxiliar de Seminario de Sistemas 2. Ahí pues vi que todo esto se le daba muy bien, las grandes aptitudes que tenía para esto. Entonces, ¿quién mejor que él para impartirnos un poco de su conocimiento el día de hoy? Entonces, Herbert, te dejo con ellos. Gracias, Sergio. Pues me voy a presentar, pues como les decía, pues mi nombre es Sergio Reyes. Pues es un gusto poder darles esta conferencia para este curso. Como les mencionó Sergio, pues ya desde el año pasado pensé un cerrado, ya solo esperando graduación y en trámites de la maestría y pues como mencionó también fui auxiliar. Por lo que veo acá tengo algunos exalumnos míos que me habrán conocido desde IPC1, a ver si saben quiénes son los que están metidos acá, si se recuerdan todavía de mí. Pues me sorprende que ya estén bastante avanzados. Entonces, pues vamos a empezar con lo que es este tema de la conferencia, que es sobre la importancia que tiene el mundo de la analítica y pues un breve ejemplo de cómo podemos utilizarlo con lo que es Power BI. Entonces, voy a presentar mi pantalla y me avisan cuando ya esté listo, cuando ya puedan verla. Bueno, entonces, para empezar, a ver qué tan participativos son en este curso. ¿Qué tienen de idea de lo que significa la ciencia de datos? ¿Alguna vez han escuchado el concepto de ciencia de datos o de data science? ¿O para ustedes esto es un nuevo tema, un nuevo concepto? ¿Tienen alguna idea de qué implica lo que es pues lo que es data science? ¿O no? Pónganme en el chat o alguien que quiera pues dar su opinión si tiene algún conocimiento sobre este tema. Si no, pues solo pongan no en el chat o lo desconozco o me ha interesado, pero no sé de qué se trata, no sé si tienen alguna idea sobre qué se trata este tema. Sí, Jimmy. Más que todo, si no estoy mal, creo que he escuchado que es el análisis de la información. O sea, nosotros nos alimentan de datos sin ser analizados, y ya la ciencia de datos lo que hace es empezar a analizarlos para ver el comportamiento de los datos y promover otras ideas a partir de eso. Sí, muy bien. En resumen, pues eso podemos resumir que es la ciencia de datos. Entonces, pues vamos a empezar acá. Entonces, Data Science es la ciencia de datos, combina matemáticas y estadísticas, programación especializada, análisis avanzado, inteligencia artificial y aprendizaje automático con experiencia en temas específicos para descubrir información procesable oculta en los datos de una organización. Entonces, con ustedes cuando aplican ya lo que es Data Science,
Acá ustedes mezclan lo que es la ingeniería como tal, pues también enfocada más a lo que ya es las matemáticas y la estadística. Digamos, acá ya entramos a otro tipo de análisis, a un análisis más profundo, que es una rama pues que ya se va separando de la programación, que pues tienen relacionadas así como conceptos de programación, pero acá la programación no es lo principal, sino que en este caso es un 20% de programación y un 80% de lo que es análisis. Pues de la analítica de datos está compuesta pues por estas 7 etapas. La primera etapa es la de Business Understanding, que esta etapa la que se trata es sobre todo de que nosotros en la primera etapa de ciencia de datos vamos a iniciar con esto de, vamos a entender qué tipo de negocio vamos a enfocar el análisis. Porque para nosotros realizar una analítica de datos se puede realizar de cualquier cosa. No, desde que pues en la industria se empezaron a dar cuenta del valor que llegaban a tener lo que son los datos, pues esto empezó pues a tomar su mayor auge, ya que anteriormente pues para muchas empresas el almacenar información era como muy costoso o era algo muy que decían, bueno, es muy costoso nosotros tener que estar almacenando datos porque imagínense en los principios de los tiempos cuando teníamos solo los que eran los disquetes o los discos que no tenían mucha capacidad de almacenamiento o las grandes computadoras que necesitaban una habitación para tener todo este gran almacenamiento, entonces era muy costoso poder almacenar la data como tal. Entonces, cuando ya pues fueron mejorando conforme la tecnología, lo que es pues los tipos de almacenamientos, que ahora hasta tenemos memorias micro SD que hasta tienen terabytes de memoria y pues son algo muy pequeño, pues sabemos que ya se puede almacenar mayor información, incluso la evolución de las computadoras, que pues no sé qué tan viejos serán ustedes, pero tal vez para muchos su primera computadora de escritorio, no les mentirá, tal vez fue cuando todavía estas computadoras tenían un Windows XP y su disco duro era de unos 32 gigas de total, el disco duro, unos 64 gigas y mucho. Entonces, no sé si habrá alguien que todavía esté de esa etapa que cuando pues teníamos las grandes computadoras de torres y los grandes monitores que tenían pues el gran cuerpo. Entonces, imagínense eso, y en ese entonces eso era el estándar como necesario, pero ahora pues muchos de ustedes para programas de la carrera de sistemas, hay programas que ya tienen que ya ocupan esos 32 gigas, o sea, que solo la instalación de este programa les va a tomar pues todo ese almacenamiento, o con lo que son los juegos, que hay juegos que hasta llegan a ser un tamaño de 100 gigabytes, entonces imagínense lo complicado que era antes pues poder almacenar toda esta información, por lo que cuando fue evolucionando esto y fue evolucionando la tecnología, pues empieza con esta parte de entender el negocio. Y con esto de entender el negocio, pues se puede hacer análisis de datos de cualquier tipo de cambio. Aunque ustedes no lo crean, cualquier tipo de información es valiosa. Si no solamente dense cuenta en uno de los ejemplos más comunes que mucha gente pues hasta ha reclamado por esto, el caso de Facebook, de que Facebook recopila las conversaciones de las personas, lo que están hablando en el momento, lo que lo está grabando todo en el momento en el teléfono, y ustedes dicen como, por ejemplo, quiero comprarme unos audífonos, y ustedes a los 5 minutos pues ya miran que les aparece la publicidad de empresas que venden audífonos. Entonces, esto es una evolución que se va teniendo pues en la ciencia de datos. Como segundo paso tenemos lo que es data mining, que es acá donde nosotros vamos a obtener la información necesaria, donde vamos a absorber esa información. Pues acá pues las diversas fuentes que ustedes pueden tener información, como les decía, Facebook es un claro ejemplo de lo que graba la información, pero también ustedes como programadores, pues los que ya trabajan como programadores, se darán cuenta que también pues en una aplicación estas pues están en constante recaudación de información, todo lo que son logs, bitácoras. Con esto nosotros podemos ir prediciendo el comportamiento del usuario, las preferencias que tiene este usuario y pues así ir haciendo lo que posteriormente son modelos que van a ir haciendo una predicción de la información. Entonces, vamos a la tercera parte que pues acá es donde ya miramos uno de los procesos que es entre los más complicados y también más importantes de la ciencia de datos, que es el data cleaning, que acá nosotros tenemos que purificar esta información, porque con nosotros, digamos, por ejemplo, cuando tenemos los datos que
en lenguaje pues de esto de lo que es la ciencia de datos, tenemos los datos que se llaman datos crudos, que estos datos crudos son datos sin procesar, pues es como si nosotros tuviéramos el diamante en bruto, que si nosotros no pulimos y no limpiamos esta información, solo vamos a tener carbón, pero si nosotros ya le damos esa importancia y esa limpieza a la información, ese significado, con eso ya vamos teniendo información que es valiosa. Luego tenemos lo que es la Data Exploration, que pues acá nosotros vamos a ir explorando y dándole esa interpretación necesaria que quiere esta información, para luego pasar a lo que es el Feature de ingeniería, que es donde nosotros vamos a ir construyendo todo lo que sea necesario. Por ejemplo, puede ser maestros de datos, autopistas de datos o reportes de información, que estos reportes pues nos van a ayudar al siguiente proceso, que es el de predicción de modelos, que esto es uno de los pues de los procesos más complicados y donde más se necesitan conocimientos avanzados, que acá nosotros ya vamos a crear lo que es un modelo analítico, y en este modelo analítico nosotros vamos a irlo entrenando para que éste pueda ir realizando las predicciones necesarias para que en base a eso pues ya nos dé un resultado que nosotros esperamos o una estimación de algo. Con esto nosotros ya podamos tener una idea de qué poder hacer. Y por último tenemos la parte de la data visualization, que es como la parte que va más enfocada en presentar al negocio los resultados de esta información, ya que uno pues en los roles de la analítica pues puede ir entendiendo todo lo que es esta información, lo puede tener de una forma clara, pero si no se tiene de una forma más visual para personas que no tienen idea de estos conceptos, pues ellos no van a entender qué se está interpretando o qué se quiere, qué resultado está tirando esto. Entonces, esto ya va más enfocado para las otras áreas. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna duda de los ciclos de la ciencia de datos? ¿O todo claro hasta acá? Supongo que todo claro hasta el momento. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco de los roles principales que existen en esto del negocio de la ciencia de datos. Tenemos primero em, el Analytics Engineer, pues, o el analista de datos, que también es conocido, que la misión de esta persona es más enfocarse en la parte gráfica. Esta persona es la que va a tomar herramientas como Power BI, como Tableau, o el servicio AWS, que también sí es muy parecido a Power BI, y va a tomar esta información y esto ya la va a presentar pues en reportes gráficos, y ya va a hacer de que esta información sea fácil de interpretar y pues fácil de enseñar para los demás. Luego el siguiente rol que tenemos es el Data Scientist, que este pues es el nivel más alto. El Data Scientist está más enfocado al nivel estadístico y matemático, y él va a ser el encargado de modelar y de crear todo tipo de modelo analítico. Y pues con esto él va a hacer todo lo que necesita de estadística, de realizar regresiones, medias, desviaciones estándar. Todo esto él le da un significado para que ya el resultado que dé un modelo analítico pues ya tenga este sentido, y pues pueda ir viendo si los resultados que va arrojando si son coherentes. Y por último tenemos al Data Engineer. Pues el Data Engineer se encarga de toda la parte desde obtener los datos hasta irlos procesando para que el Data Scientist los tenga pues ya listos. Digamos, el Data Engineer se encarga de toda la parte de ir viendo qué datos sirven, qué datos no sirven, cómo puedo interpretar esto, qué información me sirve, si la información es consistente o no es consistente. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los tres roles pues es necesario, porque son diversas etapas las que se tienen. Obviamente también estos roles se van dando dependiendo del tamaño de la compañía, porque muchas compañías no podrían darse el lujo de tener a estos tres roles porque no les saldría tan económico, y también tal vez la cantidad de información que ellos van a procesar no va a ser la suficiente o como para tener a estos, y mejor contratar un servicio de terceros. Y pues también depende de la magnitud de la empresa, qué tan confidencial sea la información que va a manejar esta empresa, qué tan necesario es de que esto se maneje solamente de manera interna, y qué tan rápido necesitan esto, porque además se tiene que tomar en cuenta que se le tienen que brindar todas las herramientas necesarias pues
pues a estos roles para que puedan interpretar bien su función. Actualmente, pues en la ciencia de datos, el lenguaje de programación más utilizado es el lenguaje de Python, que me imagino que pues muchos ya han tenido ese contacto con este lenguaje, seguido de lo que es R. Pues no sé si alguna vez han escuchado del lenguaje R. Y pues en tercer lugar estaría lo que es el uso de SQL. Para, pues si ustedes estuvieran interesados alguna vez en esta área, los dos principales con los que ya se podrían defender sería SQL Python, y si ustedes se propusieran aprender R, ya tendrían un extra que pues les daría como ese plus de eso que tienen de diferente y que pueden ofrecer de más, que pues saber R no es tan común como uno se lo espera. Entonces, estos son los tres roles principales que se tiene en este ámbito. Ahora bien, vamos a hablar de un tema que se llama Big Data. Pues Big Data es las cantidades de datos a gran escala que llegan a sobrepasar las capacidades de software convencional para ser capturadas y procesadas en un tiempo razonable. Entonces, nosotros con Big Data es cuando empresas que ya son de una magnitud enorme, por ejemplo, lo que son los bancos, o un ejemplo de empresas ya mundiales a nivel como PayPal o Facebook, que estamos hablando que manejan inmensas cantidades de información. Entonces viene lo que es el concepto de la Big Data, que vamos a tener grandes, o sea, con grandes pues no se imaginan que no sean unos 10,000 datos, sino que grandes es a partir de 1,000,000 de datos, o sea, la manipulación de gran información. Que si no estoy mal, según me explicaba su auxiliar, pues ustedes ya en laboratorio pues vieron lo que es Hadoop, lo que es Spark, que es una de las herramientas más utilizadas para Big Data y que por la forma como funcionan, en que hace un mapeo de nodos y que estos nodos lo que hacen es de que hacen que la información se procese de mejor manera para tener mejores búsquedas y que todo sea más rápido, que también tiene la opción de poder particionar tablas y en base a estas tablas pues ya mejorar la búsqueda. Entonces, estas herramientas para Big Data pues ya hacen que las consultas pues puedan ejecutarse de manera más rápida, porque si se usaran motores convencionales pues habría problemas, como mencionaban un claro ejemplo en la institución donde laboro, que a un inicio pues utilizaban las bases de datos convencionales para pues todos estos procesos de analítica y de Big Data, y habían reportes o informes que para procesar tardaban una semana, y que al cambiar de herramientas y ya migrar a algo en la nube que ya fuera más eficiente, pues todas estas tareas que tardaban de una semana pasaron a hacerse en cuestiones de solo 2 horas. Entonces imagínense el tiempo en que ustedes pueden ahorrarse en hacer un informe, o imagínense que el informe sea urgente para el mismo día, pero esté listo hasta la próxima semana, ya no les va a servir de nada este informe, porque el tiempo que se va a tardar pues ya no va a ser como para lo que se necesita en este momento. Entonces, Big Data se basa sobre todo en lo que son las 6 Vs, que pues es como los requisitos que tienen que tener para que se cumpla estas fuentes, que sobre todo tenemos que la velocidad son los datos que se generan a una velocidad y que se generan y almacenan a una velocidad sin precedentes. Es decir, para nosotros poder cumplir con esto de la Big Data, para almacenar 1,000,000 de datos no nos vamos a tardar toda la noche. Tendría que ser en cuestión de 1 hora que nosotros podamos almacenar esta gran cantidad de datos. Porque como les digo, imagínense toda la pérdida de tiempo que se tiene si se tuviera que estar esperando días para almacenar información. Y más si hablamos de industrias que tienen miles de transacciones al día, imagínense qué delay se daría de días de que, esto se demoró porque esto no estaba listo, entonces eso sería un problema. Luego tenemos la variabilidad, que los datos provienen de diversas fuentes, herramientas y plataformas. En Big Data, acá se acaba todo esto de los conceptos de que solo voy a obtener información de una fuente, sino que, como yo les mencionaba, la variabilidad de los datos ustedes pueden obtenerlo desde la interacción que tiene un usuario por medio de logs, desde las transacciones que fueron verificadas por ya sea una base de datos, como en base de datos 2, que ustedes miran lo que es las transacciones en SQL, o también que vengan de archivos planos, o sea, digamos, ahí sí que ustedes en el rol de la analítica no le pueden hacer el feo a nada. Sin importar la fuente que sea, ustedes tienen que tener la capacidad de poder procesarla y esto ya llevarlo a una mejor forma para que sea pues ya interpretable.
el volumen, la gran cantidad de información difícil de procesar con medios tradicionales. Como les decía, para que sea Big Data, pues la cantidad de información que ustedes van a procesar sí tiene que ser inmensamente. No será como cuando uno en la universidad se sorprendía que uno miraba unos 10,000 datos o algo así, pues eso para Big Data es una burla. Entonces, el volumen es algo de mucha importancia. La veracidad. Las empresas deben asegurarse que los datos que se estén recopilando tengan validez. Es decir, que ustedes también con la Big Data, la información que van a recopilar, pues también también no van a recopilar información que sea basura. Porque imagínense, si ustedes recopilan información que esta información no aporta nada o esta información no tiene esa credibilidad de que esto pueda servir, a la hora que ustedes van a entrenar su modelo, lo van a entrenar a bases de mentiras, se podría decir. Entonces, el entrenamiento que va a tener, pues, no va a ser funcional en nada y pues ahí es donde va a morir su modelo analítico, ¿verdad? Y por último, el valor. Es necesario saber qué tan pertinente es esta información para el objetivo que se busca. Es decir, nosotros tenemos que analizar si con toda esta información que nosotros estamos recopilando va a servir para el objetivo que nosotros deseamos realizar o si esta información, pues, me es inútil y no me funciona para nada. Entonces, como les decía, para resumir, por un final, decimos que Big Data es un término común bajo el que se agrupan toda clase de técnicas de tratamiento de grandes volúmenes de datos fuera de los análisis y herramientas clásicas. Este concepto engloba muchas ideas, aproximaciones, pero con un objetivo común. Extraer información de valor de los datos de forma que pueda ser de ayuda para las decisiones y proceso de negocio. Entonces, sobre todo, con Big Data es buscar a esta información, darle un valor. Con la ciencia de datos, ¿qué es lo que hacemos? A toda esta información, buscar toda la información que existe, darle un valor y que ésta sirva, que no solo sea miles de archivos que quedan almacenados y de esto no se pueda sacar un provecho, sino que sea como un valor que se le puede dar a una empresa. Y por eso es de que, por ejemplo, para muchas empresas ya es una pérdida, por ejemplo, que utilicen terceros para realizar sus aplicaciones, porque estos terceros, pues ellos almacenan la información que generan sus aplicaciones, porque ellos solo le venden el servicio a la aplicación, y ya las empresas tienen que comprar esa información si ellos desean utilizarla. Entonces, imagínense qué gran gasto se vuelve el tener que estar teniendo que comprar la información que ellos mismos podrían ir generando. Entonces, increíblemente esto, pues en el mundo real sí pasa, que hay empresas que sí tienen que pagar para el uso de su información de sus propias plataformas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ya habían visto el concepto de Big Data o es la primera vez que lo escuchan? ¿Ya les quedó todo claro como para que vinieran un corto? ¿Sí? Ese creo que si no te escriben en el chat es porque tenemos bloqueado el chat, ¿oíste? Ah, tienen No bloqueado que el no chat. quieran escribir. Yo no Sí, o sea, sabía. lo tenemos bloqueado por parte de la facultad, no por parte del auxiliar. Por parte de la facultad. Con razón, eso explica mucho. ¿Qué Sí, podríamos eso hacer por por si si no quieren? dice que te escribieran. Ah, sí, yo sentí que qué raro que tan pocos participativos, dije yo. En mis tiempos no era así. Entonces, déjenme ver qué se puede hacer. Ser que no se te ocurre algo que puedan como ir escribiendo en algún lado sus dudas. Eh, Solo que cree algún documento en Drive. Ajá, sí, créate algún documento en Drive para que vayan preguntando si van recopilando dudas, porque sí, así, como no sabía que no tenían los chats activados, entonces, Pero no hay un Slido, ¿no sería más fácil? ¿qué cosa? ¿Un Slido para que vayamos preguntando? Sí, eso, cabal, eso está, pero fíjate que no me recordaba el nombre, o sea, eso estaba buscando el nombre, pero no me recordaba. Gracias, cabal, el Slido. Eh, Fíjate que te paso la página Slido y creas eso. Va, los voy a compartir ahí. Compartís espérate, déjame ver.
de que te tenés que registrar, si no más fácil hacerte un Excel y que ahí vayan poniendo sus dudas. Va. Para mientras en lo que se crea, los que sí pueden hablar o tienen alguna duda o algún comentario hasta el momento. Entonces ahí les vas a compartir el documento y pues ahí sí pueden, van haciendo sus dudas. Cabal, ahí se los pasé por el grupo que tenemos en WhatsApp. Bueno, entonces si van teniendo sus dudas, los van escribiendo ahí. Entonces, así, pues antes de que finalicemos el primer tema, entonces voy a leer el documento antes de terminar si tienen alguna duda. Entonces vamos a hablar ya de lo último, que es uno de los temas. Entonces, ¿cuál es la importancia que llega a tener esto de la ciencia de datos? Pues sobre todo con esta imagen me pareció muy interesante, pues cómo de forma gráfica nosotros podemos ver como diferentes temas que son muy comunes, pero que como digamos, uno los escucha, pero nunca los ha visto que se apliquen. Entonces nosotros tenemos acá tres ramas muy grandes, lo que son los negocios, Computer Science y Statistical Mathematics. Entonces, si nosotros llegamos a juntar Computer Science y los business, tenemos el Software Development, que pues es de lo más común, de lo que más nos enseñan a lo largo de la carrera, ¿verdad? El desarrollo del software, crear un producto, pues para en base a este producto, pues ya, para que sirva para la empresa y pues ya se venden los servicios de software. Si nosotros mezclamos los negocios con la estadística y la matemática, tenemos lo que es el Business Analytics. Pues el Business Analytics, pues ya sabemos que es de que se hacen análisis para en base a eso, ya pues ya a los negocios, pues darles una interpretación y que nos sirvan para la toma de decisiones. Si nosotros mezclamos lo que es la Computer Science con la matemática y la estadística, tenemos lo que es el Machine Learning, que acá pues ya estamos hablando de un concepto que ya es más complejo, que ya tiene como llega a un nivel alto. No sé si ya llevaron el curso de inteligencia artificial, y si no, pues igual no van a aprender mucho acá, pero este es lo que ya abarca lo que es el campo de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Si nosotros juntamos lo que es Computer Science con los negocios y con la matemática y la estadística, tenemos lo que es la Data Science. Es decir, nosotros vamos a tomar tres grandes ramas que existen, pues, y nosotros con esto pues vamos a obtener un nuevo concepto que es la Data Science, ya que nosotros necesitamos conceptos de programación para poder armar las herramientas necesarias para realizar los diferentes procesos de ETL. Vamos a necesitar estadística matemática para nuestros modelos y que estos puedan ir siendo entrenados. Y vamos a utilizar lo que es los negocios porque vamos a tener un negocio base que en base pues a este negocio es donde nosotros vamos a obtener el fin de que queremos predecir. Entonces, al unir estas tres grandes ramas, pues aquí se forma lo que es Data Science. Un tema pues que tal vez en Guatemala todavía se encuentra muy en pañales, que todavía no ha avanzado mucho, que no se escucha mucho, pero que sí en otros países ya van tomando un gran auge y que, como les digo, si es un área de su interés, pues con que empiecen con lo que es a saber lo que es Python, puedan mejorar y perfeccionar su SQL, puedan ya saber bien cómo elaborar queries y pues se metan un poquito de lo que es R, empiezan a entender conceptos de lo que es un outlier, de lo que es lo de los gráficos de tendencia, de cómo hacer medias, histogramas, cómo ustedes meterse un poco en la estadística. Si a ustedes también les interesa este tema, la estadística, pues eso, pues son muy bienvenidos en esta área que, pues, como les digo, tiene un gran campo a futuro. Y pues, como les digo, a un futuro, pues se necesita más de que las empresas puedan utilizar la información y en base a esto sepan qué decisiones tomar. Porque no es lo mismo tomar una decisión a impulso, a solamente, digamos, a solamente hacer un estudio superficial, pero no es lo mismo a que ya por medio de algoritmos de machine learning nosotros ya tengamos una predicción que nos pueda decir en base a lo que ha pasado en el pasado, nosotros vamos a predecir en el futuro esto que va a pasar. O sea, estas tendencias que tienen a suceder. Y por ello nosotros vamos a ver lo que es el segundo tema que vamos a ver en esta conferencia, que de esto es donde vamos a tener un ejemplo gráfico, que es
forecasting. Forecasting es la estimación y previsión de la demanda futura de un producto o servicio por medio de históricos o cualquier tipo de información para obtener la cifra más real posible. Entonces, nosotros con el forecasting, lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer estimaciones en base al pasado. Nosotros vamos a ver cómo puede ir el futuro. E increíblemente, con estos modelos hasta se puede como deducir si el comportamiento que se puede tener la humanidad, por ejemplo, con lo que ha pasado con las pandemias, nosotros por medio de un modelo forecasting podríamos hacer como una estimación de cómo en el futuro puede ir, por ejemplo, con el COVID, cuando daban estimaciones de cómo iba a ser la curva de contagios, cómo iba a aumentar esto, pues se puede hacer por medio de estos modelos, que en base a tener una base de ciertos N días, en donde ya se va viendo el comportamiento de cómo va incrementando los contagios, por medio ya de algoritmos y de funciones estadísticas, pues ya se va haciendo una predicción a futuro. Entonces, para forecasting tenemos pues los componentes, que es visión. Hace referencia al análisis y visión estratégica que debe aplicarse al analizar los datos, es decir, hacia dónde queremos ir con esto de los datos. Los datos históricos es la compresión de los resultados pasados, que es una clave para tener buenas decisiones. Es decir, nosotros pues tenemos que tener un concepto de qué es lo que nos está diciendo nuestros datos históricos. Los datos actuales es la información de cómo estamos en el presente, y los datos futuros es por medio del análisis los datos que serán fundamentales a la hora de tomar decisiones. Es decir, acá tenemos pasado, presente y futuro. Y por medio de pasado y presente nosotros vamos a poder tener una idea de lo que es el futuro. Entonces, eso es lo que es el forecasting. Y por último vamos a ver un modelo de forecasting que es uno de los más sencillos, que es el modelo autorregresivo integrado de media móvil, que se llama ARIMA, que es ideal para la generación de modelos correctamente ajustados de series temporales. Los modelos ARIMA proporcionan métodos más sofisticados para crear modelos de los componentes de tendencia y estacionales, que los modelos de suavizado exponencial disponen de la ventaja de añadirla para poder incluir variables predictoras en el modelo. Entonces nosotros con un forecasting, con un ARIMA, un modelo de forecasting que sea el ARIMA, vamos a tener lo que es nuestra historia que va viniendo de acá. Tenemos una historia y hasta N punto pues vamos a dar como la tendencia hacia dónde va a ir esta información. Es decir, como vamos a ir prediciendo qué va a pasar en el futuro con esto. Vamos en base al pasado, vamos a ver qué comportamiento se va a tener en un futuro. Entonces, de la parte teórica, pues esto sería todo. Si alguien tiene alguna duda, este sería el momento en lo que preparo pues ya la parte práctica. Entonces, si tienen alguna duda, pues la pueden escribir en este momento y solo voy a preparar la parte práctica. Bueno, vamos a ver, hay solo una duda por el momento, entonces dice, ¿qué tanto campo tiene la Big Data o Data Science en Guatemala? Mira, con este caso, pues, en Guatemala sí ya se va teniendo esa tendencia de que sí se va necesitando mucho esto de la Big Data, y te digo que ya con lo que son grandes empresas, sí ya van necesitando más de esto del campo de analítica, y la ventaja que se tiene esto es de que no mucha mara se anima a meterse a este campo. Y increíblemente, eso es lo que yo siempre he dicho con muchos de mis compañeros de trabajo, que es tan irónico que, que carreras de electrónica se meten más en esta área porque no hay mucho campo en el área electrónica, entonces ellos aprovechan esto, y que las mismas personas de sistemas no aprovechan esta área, que nosotros estamos más preparados porque nosotros tenemos mayores conocimientos de SQL, mayores conocimientos en programación. Pero carreras como electrónica
están como enfocándose más en esta área de la analítica, como les digo, por lo que surge de que, de que en sus campos, en sus áreas no hay muchos campos, entonces sí hay bastante campo, pero desafortunadamente se lo estamos dejando libres a otras carreras, entonces, porque sistemas no he visto muchas personas que se metan a este campo, entonces en Guatemala sí hay bastante campo para esto. E igual forma, solo es de saber buscar bien, porque sí, Gerson. Ay, perdón que te interrumpa, yo quería preguntar otra cosa. Si quieres, ¿terminas o Sí, puedo no, preguntar? sí. Don, si quieres darle una vez. Mi duda era, por ejemplo, ¿qué tanto se tendría que saber de estadística? Sí, eso es lo que me he preguntado yo más que todo, ¿verdad? Eh, como dices, ¿verdad? Que conocemos muchas cosas del lenguaje de programación, pero mi duda es, ¿qué tanto se tendría que saber de estadística? Porque si, por ejemplo, esta que nos mencionabas, nos mostraste ahorita de último, se ve así algo interesante, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué tanto se tendría que saber de estadística? Mira, todo depende del rol al que vayas. Por lo general, si vas para el rol de científico, ahí sí te recomiendo que mires una maestría que sí tenga esa relación con estadística. Porque a nivel de científico de datos, pues el nivel de estadística que se maneja, sí ya es muy avanzado a comparación del que nosotros miramos en la U. Eh, Pero si digamos vos llevaste estadística uno y estadística 2 como opcional, estadística 2 que no es obligatorio, pues ya vas teniendo como una mejor idea, pero sí para científicos sí como que sí te piden como que sí tengas más avances de cómo poder interpretar ya más las varianzas o saber qué es una regresión lineal o estos conceptos, ¿va? Ya en el caso del ingeniero de datos, pues tu fuerte tiene que ser Python y SQL. Igual, podrías empezar como ingeniero de datos y posterior a esto ya pasarte a lo que es un científico, ¿va? Ok, gracias. Pues entonces lo que les mencionaba es, todo depende del enfoque que tenga la empresa con la analítica, porque hay muchas empresas que piden ingeniero de datos, el sueldo que ofrecen es muy bajo y las funciones que ponen nada que ver con las de ingeniero de datos. Entonces, de igual forma, si alguien posterior a esta conferencia está interesado y después empieza a buscar ofertas o algo así, pues igual le pueden pedir mi contacto a Sergio o me pueden encontrar en LinkedIn o Instagram o donde quieran. Igual soy bien fácil de encontrar, solo Herbert Reyes. Entonces me pueden preguntar sin pena porque, como les digo, en este caso del mundo laboral, pues es muy difícil meterse a esta área. Eh, en mi experiencia personal, yo tuve que dar el salto de cambiar de mi zona de confort, de tirarme de desarrollo a la analítica sin saber nada y solo defendiéndome en una prueba técnica. Entonces, bueno, digo, si a ustedes lo importante es de que a ustedes les llame la atención estos temas. Sí, ya, como les digo, el caso de ir aprendiendo, pues eso se va viendo en el camino. Entonces, no se preocupen por eso. Bueno, entonces, igual si van teniendo más dudas, por favor escríbanlas en el documento. O sea, para mí es muy valioso si van planteando sus dudas porque significa que van prestando atención. Entonces, escríbanlos ahorita en el documento y pues vamos a empezar con la parte gráfica, con la parte práctica, perdón. Entonces, acá vamos a tener lo que es un dataset. Como les comento en este tema de la ciencia de datos, pues acá no se trata de que, yo soy experto en tal área o soy experto. Acá no, acá ustedes van a trabajar en una empresa y ustedes se tienen que adaptar al negocio de esa área. Entonces, por esa razón, digamos acá, pues les conseguí un dataset que trata de los precios que se han tenido los diversos tipos de aceite. Tenemos el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de palma africana, el aceite de maní y por último el aceite de soya. Y vamos teniendo una evolución de cómo estos precios han ido variando a lo largo de los años. Entonces, este va a ser nuestro dataset. Entonces, primeramente vamos a empezar con la parte de Power BI. Entonces, no sé si han tenido su acercamiento con Power BI. Es la primera vez que miran Power BI, pero pues Power BI lo que sirve es de que ustedes pueden tener una fuente de datos y en base a esta fuente de datos ustedes ya pueden ir haciendo sus reportes y gráficas e irles dando una interpretación. Pero vamos a ver un poco, pues, un lado un poco más avanzado de Power BI. Entonces, la primera parte que tenemos es, me imagino como ya verán en el laboratorio del proceso de ETL, es de que vamos a extraer la información. Entonces, acá le vamos a dar que obtenga esto.
Entonces acá ya estamos extrayendo. Obviamente esta es una extracción sencilla porque hay extracciones más complicadas que pueden venirse desde un archivo y ustedes ya hacerlo por medio de programación. Entonces acá Power BI pues les facilita todo. Entonces nos vamos a transformar la información. Entonces, así como estas columnas, pues para este ejemplo no van a servir, entonces los voy a eliminar. No me sirve esto. Esto tampoco me sirve, lo removemos. Esto tampoco me sirve. Tampoco me sirve. Esto sí me sirve. Esto no me sirve. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Ahí estamos. Bueno, entonces solo vamos a dejar los precios necesarios y a lo largo de una fecha. Entonces esto es lo que estamos haciendo en esta transformación. Algo muy bonito que tiene esto de Power BI es de que acá nos da un resumen de cómo se encuentra la información. Digamos, si ustedes ya se encontraran como el rol de lo que es un ingeniero de datos, esta información es muy valiosa porque acá ustedes pueden ver cuánto porcentaje de vacíos o de nulos van a tener, cuántos valores son únicos, cuántos son diferentes, y por qué es de que nos sirve saber todo, pues, todo este tipo de información. Pues con todo este tipo de información, pues nosotros vamos teniendo una idea de cómo se comporta esto a lo largo del tiempo y que es, si nosotros, digamos, llegáramos a tener un 80% de nulidad, pues puede ser que esta información no nos sirva. O por ejemplo, si se dice que esto es una llave primaria, pero no tiene nada de primario, entonces eso también nos va a afectar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos viendo qué información o si tenemos que ir removiendo duplicados, removiendo nulos o qué es lo que puede pasar. Porque por ejemplo, en la revocación de nulos, ¿cuándo es necesario remover un nulo? Por ejemplo, si es un dato importante, si la llave primaria de un cliente fuera el NIT y este no aparece o fuera el DPI y no aparece, entonces les conviene mejor omitir ese dato porque no se puede recuperar esa información. Entonces ahí es donde uno va tomando esos criterios. Entonces vamos a cerrarlo y pues acá va a ir aplicando pues la transformación. Ahí está. Entonces pues acá podemos ir viendo nuestro dataset ya pues acá en este formato. Entonces, nosotros si nos pasamos a esta vista de acá, nosotros podemos ir viendo cómo está nuestra información. Entonces acá, si se dan cuenta, acá tenemos la fecha, el mes en el que fue invocado esto. Y pues los precios de los diferentes aceites. Entonces, vamos a hacer una gráfica básica para empezar y ver cómo está esta información. Entonces, vamos a hacer una barra de líneas, una gráfica de líneas. Entonces acá vamos a poner que nuestro eje X va a ser los meses y nuestros ejes Y van a ir siendo pues los precios. Listo. Bueno, entonces si se dan cuenta acá nosotros tenemos en el principio de lo que es una gráfica y nosotros acá podemos ir viendo un histórico de cómo se han ido comportando los precios de los diversos aceites a lo largo de los años hasta pues tenemos hasta la fecha creo que esto sería hasta el 2022. Acá tenemos pues los rangos que se mantienen de precios. Entonces, solo con ver esta gráfica nosotros podemos ir deduciendo varias cosas. Por ejemplo, podemos ir viendo que el aceite de oliva históricamente siempre había tenido el precio más alto, pero fue variando con el aceite de maní o de cacahuate. Y pues estos son los que se van peleando como entre quienes van siendo los más costosos. Mientras estos se van manteniendo pues en precios estables. Ahora bien, ¿qué nos puede ir diciendo estos picos de precios? Por ejemplo, acá que se tiene el pico más alto que estaba el precio en $71,000. Entonces podemos decir que posiblemente en el país donde se cosechaba el aceite de oliva pudo haber pasado algún accidente geográfico como algún huracán, toda la cosecha se perdió y eso hizo que el precio en ese momento pues subiera. Posterior a eso, pues ya fueron mejorando las condiciones, el precio fue bajando con el tiempo. Acá pudo haber pasado otro incidente, pudo haber pasado alguna crisis, pudo haber sido que tuviera relación con alguna crisis económica a lo largo del tiempo, pero luego pues el precio fue bajando. En cambio acá, pues si se dan cuenta, va teniendo sus picos de subida y bajada. Entonces, nosotros solo con ver esto de la información, pues podemos ir como dando, sin tener el contexto histórico, podemos ir dando una suposición de qué es lo que está
de qué es lo que está pues ocurriendo. Entonces, esto les quiero mostrar pues solo para que se mire el resumen completo. Entonces acá a esta página le vamos a poner resumen. Entonces, nos pasamos a la siguiente. Entonces acá vamos a jalar este campo que se llama slicer. Que este slicer lo que hace es de que nos sirve para, ahorita les voy a mostrar, si nosotros jalamos acá lo que es mes, acá nosotros podemos ir determinando un rango de fechas en específico, ¿sí? Esto es lo que nos va a servir nuestro slicer. Entonces, acá lo vamos a poner así bonito en chiquito. Y pues Power BI tiene la opción de que nosotros podemos importar más gráficas. Nosotros tenemos acá que podemos importar más funciones, entonces nosotros acá la que vamos a buscar va a ser nuestro ARIMA. Forecasting with ARIMA. Entonces vamos a darle que lo agregue. Y acá ya está. Entonces vamos a poner nuestra primera gráfica de ARIMA. Le damos acá Enable porque esto utiliza lo que son los scripts de R. O sea, lo que hace esta librería es de que por medio de funciones de lenguaje R ejecuta los scripts, pero esta gráfica que hace R pues directamente la muestra en nuestro Power BI. Si se dan cuenta, Power BI también tiene la opción de poner R y Python. Y como les decía, no es casualidad de que acá en Power BI ustedes vean que R y Python sean los principales lenguajes que les aparece acá, sino que es porque, como son los más usados, entonces acá nosotros vamos a tener nuestra gráfica. Entonces, vamos a empezar a jalar los datos. Entonces, vamos a jalar nuestro dato, nuestro date, que sería la fecha. Y vamos a empezar con el aceite de coco. Posterior a eso, vamos a configurar nuestra gráfica. Y vamos a poner de que... vamos a ver... Listo. Acá. Vamos a poner que nos prediga 5 años, para no poner tanto tiempo. Entonces, si se dan cuenta acá, ya fue modificando. Entonces, nosotros vamos teniendo que en estos años, pues, fue una tendencia de que la gráfica venía, de que se venía un precio estable, después se vino muy para arriba y después hubo un bajón repentino. Y pues nosotros acá pues tenemos de que la predicción que se tiene para los próximos 5 años es una leve subida de esta información para pues que se vaya pues, como que para ir adivinando qué va a suceder en un futuro. Como les mencionaba el forecasting no es de que sea una predicción exacta de que así van a ser las cosas, porque si se dan cuenta nosotros tenemos estas dos sombras, que estas sombras son los umbrales de cuánto puede variar, de que podemos de que sea, de que lo más bajo que puede estar sea en 559, pero lo más alto que pueda estar también es en 957, pero la línea de la tendencia pues puede ir variando hasta acá. Obviamente, pues digamos, si tuviéramos más estables los campos, esta sombra de acá pues iría reduciendo. Pero entonces, si esto no nos da una predicción como, digamos, porque realmente nadie puede predecir el futuro, pero sí nos puede ir sirviendo para ir sabiendo tendencias de qué podemos qué predicciones podemos ir realizando. Como les digo, ¿en qué casos puede fallar el forecasting? El forecasting puede fallar en el caso como lo que acaba de ocurrir hace poco. Nadie tenía previsto de que fuera a ocurrir una pandemia. Entonces, eventos como esto, pues sí causan este gran efecto. De hecho, yo cuando hice mi trabajo de tesis, que fue una predicción sobre las tendencias del PIB de Guatemala, al notar de que sí sectores como hotelería se hicieron bastante afectados por el PIB y eso afectaba el pronóstico que se tenía para esas categorías. Entonces, sí, digamos, situaciones extraordinarias sí pueden ir afectando. Y pues para eso pues también se recomienda como ir haciendo medidas, por ejemplo, de que ustedes, depende del calibre de la situación, por ejemplo, como en el caso de la pandemia, de que se espera de que ya no vuelva la pandemia, entonces ustedes eliminan esos datos de la pandemia porque no les puede servir. Donde viene lo que se llama que es de que hacen bastante ruido. Ustedes, pues, el ruido, todo esto, ustedes lo pueden ir viendo por gráficos de dispersión, por gráficos de tendencia, que estos pueden ser realizados por medio de R, que es lo que se le llama, lo que es conocido por el concepto de EDA, que EDA es Exploratory Data Analysis, que un EDA lo que hace es de que ustedes miran cómo están los datos en cuestión de calidad,
y no, digamos, no lo miran tanto como en el ámbito de qué la información trae, sino cómo está distribuida esta información y qué tanto me puede servir. Entonces, a esta de acá, pues le vamos a poner que se llame, vamos a ver. Acá vamos a poner precios de aceite de coco. Listo. Entonces vamos a ponerlo más grande. Ahí está. Bueno, entonces, lo bonito de esta gráfica es que nosotros podemos ir cambiando este slicer para ir teniendo como ciertas fechas. Por ejemplo, acá tenemos, pues podemos tomar desde el 2006 hasta el 2011. Y pues, si se dan cuenta acá, en el 2000, para el 2011 tendría esa tendencia de baja, pues podemos compararlo como se tenía acá el de aceite de coco. Vamos a ver cuál era el aceite de coco. Este azul. Y si se dan cuenta, sí se cumplió esta tendencia. Acá en lo que son los años 2011, si se dan cuenta, sí se va viendo esta tendencia a la baja del precio. Y ustedes como lo pueden ver en esta gráfica, también esta tendencia se fue marcando. Entonces, en este caso, pues sí acertó como la tendencia que se tenía. Y pues acá si se dan cuenta, hasta esta forma que tiene la sombra, se dan cuenta, esta no es uniforme de que sea tanto para arriba como para abajo lo mismo, sino como ustedes se dan cuenta, arriba está como menos probable de que suba y es más probable de que esto hasta pueda irse más abajo de lo que se tiene previsto. Entonces acá pues tenemos nuestra primera, que sería aceite de coco. Ahora vamos a ir haciendo un análisis de lo que es, el otro sería aceite de oliva. Entonces, vamos a agregar nuestra gráfica y nuestro slicer. Porque es de que estamos haciendo esto por un rango de tiempo. Si nosotros pusiéramos todo el histórico de todos los años, ahí sí nos puede afectar bastante el tiempo porque, como les digo, lo que tiende a ser de que sean cambios muy drásticos puede ir haciendo ruido en nuestra predicción y esto puede ir haciendo que cambien los efectos. Por ejemplo, miren este cambio drástico del 92 al 95, venirse hasta este pico. Esto sí, digamos, fue bastante cambio, entonces esto sí podría como confundir al modelo como porque pudo haber pasado algún evento extraordinario que hiciera que el precio se viniera para arriba. Entonces, eso, digamos, por eso se trata de tener como un rango de entre mínimo 3 años y hasta unos 5 o 6 años. Eso es lo que se recomienda para estos métodos. Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a tener acá los date y el value que va a ser el aceite de oliva. Entonces, esperamos que se procese. Y si se dan cuenta acá, entre 2005 al 2012, pues empezó a tener una tendencia a la baja. Y acá también pasó lo de la baja. Entonces vamos a ver qué pasó acá con el aceite de oliva. Y miren, también lo mismo. Hasta el 2012 también lo mismo de la tendencia a la baja. Eso fue lo que se fue prediciendo. Entonces, eso fue uno de los problemas que fueron pasando. Entonces, no sé, ¿tiene alguna duda o qué les parece esto del forecasting? ¿Qué les parece ver esto en R? No sé si quieren que hagamos los otros aceites o lo dejamos hasta acá. ¿Qué prefieren? Bueno, si no, pues vamos a ver si no tienen dudas. Voy a estar viendo el documento ahorita. Igual si tienen alguna duda la pueden escribir ahorita y pues vamos a ir leyendo qué pasa. Entonces, alguien puso que le dé, entonces vamos a terminar con los aceites y si van teniendo dudas, entonces escríbanlas ahorita, o sea, vayan escribiendo ahorita sus dudas y así en lo que vamos haciendo los últimos tipos, ¿no? Entonces vamos con el aceite de palma.
acá, entonces vamos a agregar un plus slicer. Vamos a hacerlo más o menos por acá. Y vamos a agregar nuestra gráfica. Un problema, una de las ventajas que tiene usar Power BI es de que sí llega a absorber muchos recursos. Power BI tiende a lentear mucho las computadoras porque sí, sí utiliza bastantes recursos. Entonces, a veces pues al crear un dashboard, estos se pueden lentear bastante, entonces sí les puede dar esos problemas. Entonces, eso se puede decir como que es una de las ventajas que tiene utilizar Power BI. Entonces, porque si se dan cuenta acá, pues la gráfica para refrescarse sí se tarda un poquito de tiempo. O sea, en lo que se recarga esto sí tiende a tardarse bastante. Mira, por el comportamiento que viene teniendo esta gráfica de que han tenido altibajos, el forecasting lo que nos dice es de que pues tiene una tendencia que sí se pueda estabilizar el precio después de tanto tiempo, pero siempre teniendo los problemas de que puede tener un pico máximo o un pico mínimo. Vamos con el otro que sería el aceite de cacao de María. Aceite de cacao creo que sería como, no, de cacahuate. Haciendo nuestro slicer. Acá está, vamos a agregar otra vez más. Acá está Creo que me desinstaló la gráfica. Es como un bug que le pasa a Power BI. Acá está el aceite de palma. Ahí está. Acá está y acá. Vamos a ver este. Listo. Entonces imagínense esta lo que dice es de que va a haber un pico de caída y que después se va a estabilizar el precio. Entonces esto es la predicción que nos da para como les digo, a veces lanza unas predicciones raras, pero la forma en que funciona este modelo autorregresivo es de que va tomando las diferencias entre cada media y pues va haciendo una sumatoria de todas estas y en base a eso pues ya va dando un resultado hacia el futuro de que hacia cuánto puede tomar el valor de las variables.
Entonces, más o menos eso es lo que hace este tipo de gráficas. Entonces, no sé si tendrán alguna otra duda, pues esto sería como el ejemplo que les traje. Entonces voy a ver si hay alguna duda en el documento. Si no, pues vamos a estar finalizando la conferencia. Entonces, vamos a ver acá lo que dice. Sí se utiliza bastante Power BI en el campo laboral. Sí comprende usarlo a fondo. Pues mira, Power BI depende del rol al que vayas, porque los que más utilizan Power BI son los que son los analistas de datos, que pues son, digamos, en el eslabón son los que están hasta más abajo. Pero siempre sirve, yo siempre he pensado, siempre he sido la idea que siempre sirve saber, porque puede que en algún momento en tu función como ingeniero científico te toque realizar algún Power BI que te sirva. Por ejemplo, como ingeniero de datos, puedes crear algún Power BI que te sirva para monitorear la calidad de los datos, que ahí te muestra un conteo de nulos, cómo están tus insumos, cómo están tus datos crudos y cómo está posterior a eso tus datos. Entonces, si vos tenés que presentarle a algún gerente o algo así, pues esta información, lo mejor sería pues ya dárselo de una forma bonita que sería algo gráfico, ¿va? Entonces, no es de que sea indispensable, pero sí es bueno siempre saberlo, siempre tener los conocimientos. Siempre que al menos hacerte el kit de que sí sepas hacer una gráfica o que sepas hacer la conexión a una base de datos con Power BI. Entonces, yo sí lo recomiendo. Sí, yo soy, bueno, no iba a dar el semidos en vacas, yo sí di semidos en vacas, fue mi última promoción y pues el proceso de graduación ya solo estoy esperando fecha de graduación, entonces ya solo eso. Pero por la hermosa situación de la universidad ya saben lo que ha pasado, entonces. No sé si tendrán alguna otra duda, si no, pues de mi parte, eso sería todo. No sé, Sergio, si tienes algo más que decir. Bien que sí. Primero a todos los que asistieron en WEDI, ya les acabo de publicar el link de la asistencia y un link de una encuesta para ver qué tal les pareció la conferencia. Y pues agradecerte a vos, Herbert, por tu tiempo y y la explicación que nos diste. Le estuvo muy interesante, en especial este tema de forecasting. Y todos los que asistieron también, el tiempo de venir y querer aprender acá un poquito más sobre los temas, sobre alguien que pues ya está bastante metido en el campo. Tu diploma de participación te lo debo hasta que nos veamos algún día. Ya me deben como 5, entonces no te preocupes. Eso sí son puras pajas de que te lo dan. Pero yo no, vos, yo sí cumplo. Primero me voy a graduar y nunca tuve mi diploma, no lo sé. Para el día de tu graduación. Pero sí, igual, si alguno de ustedes tiene algún tema de interés sobre esto de la ciencia de datos o algo así, les interesa para alguna tesis, igual, como les dije, le pueden pedir mi contacto a Sergio y con gusto les puedo resolver sus dudas. Si les da pena en este momento preguntar dudas, pues igual me lo pueden preguntar por privado. Entonces, solo eso. Entonces, gracias por su atención y pues ahí te voy a estar compartiendo el tablero por si se los quieres publicar. Igual la presentación. ¿Va? ¿Está bien? Buena onda. Entonces esto sería todo de la conferencia. Si ya llenaron la encuesta y sus asistencias, pues se pueden retirar. Muchas gracias a todos y que tengan feliz noche.